Hola, buenas tardes a todos. Somos Andrea, Micaela y Natalia. Somos parte de la Cátedra de Lengua, Literatura y Subdidáctica del Profesorado Universitario en Educación Especial. Hoy queremos contarles un poquito sobre el texto de Delia Lerner, Leer y escribir en la escuela, lo real, lo posible y lo necesario. Delia Lerner es una investigadora en el área de la didáctica de la matemática, didáctica de la lectura y la escritura. También es autora de diversas publicaciones de esas especialidades. Para dar comienzo nos vamos a posicionar en qué significaba lo real, lo necesario y lo posible para la autora. En cuanto a lo necesario, podemos hablar y decir qué es lo que el estudiante necesita para convertirse en un ciudadano de la cultura escrita, y así hacer de la escuela una comunidad de escritores. Sabiendo así que es el estudiante quien tiene que tener un sentido, ya que no vamos a la escuela solamente a leer y escribir para ser evaluados, sino también para diversas prácticas sociales que es necesario poder relacionar lo que se aprendió en la escuela con lo que se aprende afuera de ella, o sea, en la vida cotidiana. En cuanto a lo real, podemos decir que dentro del concepto escolar aparecen ciertas dificultades cuando queremos llevar a la práctica lo necesario. Es difícil determinar qué, cómo y cuándo aprendan los estudiantes, ya que no todos somos iguales ni tampoco tenemos las mismas posibilidades y oportunidades. Todos sabemos que los estudiantes necesitan aprender conocimientos que les sirvan en la vida futura y cotidiana, es decir, los propósitos comunicativos. En cuanto a lo posible, la autora nos hace referencia en que podemos implementar como docentes en el proceso de la enseñanza y la lectura. Cada situación de la historia y escritura cumplen un propósito didáctico y comunicativo. La escritura y la lectura deja de ser un objeto de calificación y evaluación, para convertirse en la selección por utilidad, por interés y por deseo. Aquí, además, cabe mencionar que debemos capacitarnos como docentes para innovar y aplicar una nueva forma de enseñanza a nuevas generaciones que vamos a encontrar a lo largo de nuestra trayectoria como docentes. Es necesario también que hagamos aportes científicos y nos involucremos en la investigación educativa. La autora, en el capítulo 1, explica que enseñar a leer y escribir en la escuela es un desafío que trasciende la alfabetización, reto y labor puramente de la escuela lograr que todos sus estudiantes sean lectores y escritores. Que los estudiantes puedan participar de la lectura escrita supone apropiarse de una tradición de lectura y escritura. Cuando decimos tradición, nos referimos a los diferentes textos, autores y contextos. Para concretar este propósito de formar a todos los alumnos como practicantes de la cultura escrita, es necesario recontextualizar el objeto de la enseñanza. Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad lectora, que los estudiantes acudan a los textos en búsqueda de respuestas a algún problema, a alguna duda, alguna inquietud. Hacer de la escuela un ámbito donde la lectura y la escritura sean prácticas vivas y vitales que permitan pensar el mundo y reorganizar el pensamiento, interpretar y producir textos. Lo necesario es preservar en la escuela el sentido de la lectura y la escritura como práctica social para lograr que los alumnos se apropien de ella y puedan incorporarse a la comunidad de lectores y escritores para que lleguen a ser ciudadanos de la cultura escrita. Sin embargo, cabe destacar que para llevarlo a la práctica existen problemas reales para la escuela, convirtiéndose en una tarea difícil. ¿Por qué? Dificultades involucradas en la escolarización de las prácticas. La escolarización de las prácticas de la lectura y la escritura son totalidades que ofrecen resistencia tanto al análisis como a la programación secuencial e implican conocimientos implícitos y privados. Son prácticas sociales que históricamente han pertenecido a ciertos grupos sociales. Hay tensión entre los propósitos que se buscan en la escuela. Leer y escribir son diferentes de los que orientan la lectura y la escritura fuera de esta. La distribución de los contenidos en el tiempo puede conducir a parcelar el objeto de enseñanza, porque la organización del tiempo en la enseñanza entra en contradicción con el tiempo del aprendizaje y también con la naturaleza de las prácticas de la lectura y la escritura. Esto no es lineal, entra en contradicción porque estas son totalidades indisociables.
La necesidad institucional de controlar el aprendizaje lleva a poner en primer plano solo los aspectos más accesibles de la evaluación. La responsabilidad de la escuela genera una necesidad de control en este intento de ejercer un control exhaustivo sobre el aprendizaje de la lectura que se lee solo en el marco de situaciones que permiten al maestro evaluar la comprensión o la fluidez de la lectura en voz alta para que pueda calificarse como correcto o incorrecto. La evaluación, la ortografía involucran el proceso de la escritura, punto que se plantea entonces un conflicto de intereses entre la enseñanza y el control si se pone en primer plano la enseñanza y a renunciar a controlarlo todo. La distribución de derechos y obligaciones entre el maestro y el estudiante determina los conocimientos y las estrategias. Este derecho es en general del docente. Los estudiantes tienen muy pocas oportunidades de autocontrolar lo que se comprende al leer y autocorregir sus escritos. Aprender a tener autonomía como lector y escritor es muy difícil. Lo posible es conciliar las necesidades de la institución escolar con el propósito educativo de formar lectores y escritores. Para posibilitar la escolarización de las prácticas sociales de lectura y escritura para que los docentes puedan programar la enseñanza. Es posible articular los propósitos didácticos con los propósitos comunicativos para que tengan un sentido actual para el estudiante. En el capítulo número 2 del texto de Lerner, el propósito es explicar el fin de la escuela, que ésta pueda producir transformaciones sustanciales sin perder su especificidad institucional. Entonces, ¿cuál es el desafío que se nos plantea? El desafío es formar participantes de la lectura y la escritura activos y no sujetos que solo descifren. Esta formación de lectores tiene un fin, y es formar lectores y escritores que puedan encontrar en esa actividad soluciones de problemas, encontrar sentido, crear un lector crítico y adquirir la práctica de la lectura. ¿Qué propone la autora para este desafío? Lograr que los alumnos lleguen a ser productores de texto. Conseguir que la escritura deje de ser en la escuela un objeto de evaluación para construirse un objeto de enseñanza, para que los alumnos se apropien de ella. Promover el descubrimiento de la escritura como herramienta de reflexión. Escribir, leer y reescribir, que sea un proceso de producción y no una de resolución de problemas. Todo esto con el fin de formar lectores y escritores competentes y autónomos. ¿Este desafío es factible en la escuela? Y a decir verdad, hay una tensión entre la rutina y la moda. Para ampliar este concepto vamos a traer a Chevalard, que es un profesor de matemática francés, que nos dice que estas innovaciones que nos imponen cosas buenas, si son nuevas como algo que reemplaza lo viejo, no está bien porque no todo lo viejo es malo ni todo lo bueno es nuevo, ya que todos somos diferentes y tenemos diferentes formas de aprender. Sabemos entonces que como docentes debemos tener varias teorías en el campo de conocimiento y varias didácticas como metodología y métodos para enseñar. Brousseau, investigador matemático y profesor francés, especialista en didáctica de la matemática, nos muestra dos formas de innovación. Por un lado, la solución de problemas, que trata de mejorar lo innovado, aplicando otras prácticas que afectan al núcleo de la práctica educativa. Y la otra es que la moda no siempre es algo bueno, ni tampoco tiene base pedagógica, como por ejemplo la tecnología que hace unos años se implementó en el aula. El contrato didáctico de este autor está compuesto por tres partes: el docente, el contenido saber y el estudiante. Sí, la famosa tríada didáctica. Entonces, podemos decir que se propone cuestionar la práctica educativa, revisar la función alfabetizadora y la función social para que el estudiante aprenda a leer y a escribir. ¿Cuál es su función social? Y debemos cambiar primeramente la concepción de cómo se enseña la lectura y la escritura, para que el estudiante no solo aprenda a leer y a escribir, sino para que lo haga con gusto, con sentido y con interés. También es importante mencionar la capacitación docente, para innovar y aplicar nuevas formas de enseñanza a nuevas generaciones de estudiantes con otras necesidades y demandas. Que el docente haga aporte científico y se involucre en las investigaciones educativas. El objetivo de la enseñanza es que el estudiante pueda hacer funcionar el conocimiento, es decir, accionar y aplicarlo en la vida, ya que la escuela es una institución que prepara para la vida en conocimiento y en forma integral.
Cuando hablamos de contenido, podemos decir que es transformado por el docente para que el estudiante se apropie como lector independiente de ese aprendizaje, buscando información y elaborando cada punto de vista. En cuanto al docente, obviamente también tiene una responsabilidad que es formar sujetos competentes en la lectura y la escritura. Todas estas interacciones tienen relaciones explícitas e implícitas. Para esto vamos a utilizar diferentes herramientas. Entonces, llegando al fin, como cierre, sabemos que la lectura es un recurso intelectual que pone en marcha nuestras funciones intelectuales, afinando la inteligencia y desarrollando la creatividad. Por otra parte, la escritura nos permite estructurar conceptos, reforzando el pensamiento crítico y la capacidad de generar ideas complejas. Mediante la lectura y la escritura, el estudiante realizará un proceso de análisis y síntesis que lo llevará a comprender contenidos y expresar sus propias ideas y puntos de vista, argumentando correctamente. Escribir bien, en forma coherente y ordenada, denota un pensamiento claro. La escritura es una práctica social que todos tenemos derecho a dominar. Es una herramienta importante para cumplir diferentes propósitos que los seres humanos tenemos en la sociedad. La estructura tiene que ver con poder mirar con diferentes sentidos la vida, el propio lugar y la propia historia. La interacción de los niños con los libros es sustancial para abrir el mundo ampliando horizontes.